Buenas noches, hermano. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Feliz, contento de estar nuevamente con ustedes, alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Dando gracias al Espíritu Santo que siempre nos asiste, nos ayuda. Y gracias a los hermanos que puedan compartir, poner un like, ¿cierto? Y también dando las gracias a todos los hermanos que puedan ver el video, ¿cierto? El día de mañana. También compartirlo. Amén. Vamos a ir a la palabra que Dios tiene preparado para nosotros. Está en el libro de Isaías, capítulo 29. Capítulo 29 está la palabra del Señor. Dice de esta manera: en aquel día el sordo oirá las palabras del libro, y aquellos en medio de tiniebla y oscuridad, los ojos de los ciegos verán. Amén. Amado, el propósito de este libro de Isaías no hablan de la redención. Quizás para muchos la palabra redención no suena en sus oídos, ¿cierto? Pero la redención bíblicamente es el acto divino de liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Es un rescate que perdona pecado. Y como hemos leído este texto, dice en aquel día. En aquel día es una expresión de profecía, el día del Señor. El día del Señor es un tiempo de juicio y también de restauración. Todavía las puertas están abiertas, ¿cierto?, para alcanzar esta redención. Y la palabra que enseña dice: aquellos que están espiritualmente sordos y ciegos entenderán la verdad de Dios por oír
el libro y ver en medio de las tinieblas. Oír el libro habla de una iluminación, ¿cierto? La iluminación que que nos da el Espíritu Santo a nuestras vidas en la conversión. Dios nos ilumina, ¿cierto? La palabra del Señor. En esa conversión llega el gozo a nuestra vida, a aquellas personas que son humildes en recibir el mensaje de Dios. En aquel día el sordo oirá las palabras del libro, ¿cierto? Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad de las tinieblas. O sea, los sordos. Cuando hay una restauración, amado, una restauración, es la restauración del entendimiento. La restauración del entendimiento que muchas veces está entenebrecido, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo toca, ¿cierto? Nuestra vida. No entendíamos antes la voluntad de Dios, pero ahora cuando se recibe la revelación de las Escrituras, de la palabra del Señor, la Biblia, llega esta iluminación, a la iluminación espiritual, ¿cierto? A los ciegos, a los que están en ceguera espiritual provocada también por la desobediencia o por la maldad. La desobediencia y la maldad, amado, no deja ver, ¿cierto?, lo que Dios quiere hablar a la vida del ser humano. Entonces hay una ceguera espiritual. Esa maldad, esa desobediencia, no deja ver, ¿cierto?, ni oír las palabras del libro, que nos quieren hacer mover hacia la verdad de Dios. La obra del Mesías es quien trae sabiduría, iluminación. En los tiempos mesiánicos, ¿cierto? Esta promesa se cumple cuando Dios elimina esta ceguera espiritual del pueblo. Y esa es la obra de Dios, la obra de nuestro Señor. Un pueblo ciego, amados hermanos, un pueblo ciego, incomprensivo, es debido muchas veces a su hipocresía, porque su corazón está muy lejos de Dios. Pero cuando viene el Señor, ahí viene el acto de gracia de Dios que transforma la condición de ese corazón. Por eso que cuando Isaías habla que estaban embriagados, estaban borrachos, pero no de vino, se estaban tambaleando, pero no de licor fuerte, estaban embriagados. Esa embriaguez era la insensatez, la soberbia, la desobediencia, no por el alcohol real, más o menos hablando, ¿cierto?, como de una metáfora. Esa ceguera es negarse a la verdad, es negarse a la verdad. Y muchas veces negarse a la verdad es algo voluntario. Porque, amados hermanos, tenemos la palabra del Señor, tenemos, ¿cierto?, las Escrituras. Y el Señor decía, ustedes los profetas deberían ser los ojos del pueblo, pero son capaces de ver nada, de ver nada. Amados hermanos, esta ceguera espiritual es como un juicio que indica la incapacidad de entender la voluntad de Dios, no siempre por falta de inteligencia. Es cuando el corazón se endurece contra la verdad, contra la verdad. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, ¿cierto? Esta palabra de Isaías, aquí hay una responsabilidad. Los ojos del pueblo, quizás hoy día, mirándolo en el término de hoy día, pastores, maestros, evangelistas, ¿cierto?, tienen la misión de ver el contexto actual con la perspectiva de Dios, con la perspectiva del Señor. Entonces, la incapacidad de hacerlo
nos convierte muchas veces en un guía y de peligro. Por eso es que tenemos que estar, ¿cierto?, en la palabra del Señor, buscando de Dios. Muchos hombres buscan invención, sueños mentirosos, quizás muchas veces fantasías propias. Pero la verdadera profecía, amados hermanos, es la palabra de Dios, la que está escrita, que es un fuego, que es un martillo. Entonces, Dios nos ha dado el discernimiento, amado, nos ha dado dones. Y ese discernimiento es para examinar si nuestras visiones están alineadas con la Biblia, si están alineadas con la visión clara que es la palabra de Dios. Amado, esa ceguera de desobediencia, el profeta Isaías decía, se ha hecho el mensaje como un rollo cerrado, como un rollo cerrado, como un rollo cerrado. Es como quisieran leer el texto de un libro cerrado. Hay muchas personas, amados hermanos, que no leen las escrituras. La tienen ahí, ¿cierto? Hay muchos que dicen que lo tienen en el Salmo 91 abierto, pero no lo leen, como si el libro fuera a hablar por sí solo, sin siquiera leer este libro, ¿cierto? La palabra. Entonces, Isaías lo que dice, si se les diera ese libro para que lo leyeran, dirían, no podemos leerlo porque el libro está cerrado. Entonces, la visión de Dios, amados hermanos, se vuelve muchas veces incomprensible si la persona no lee la palabra del Señor. Es similar a un libro sellado, que ni los sabios pueden leer, ni los iletrados descifrar, evidenciando una desconexión espiritual. La Biblia, amado, hay que leerla, pero sí también tenemos que entender que tenemos que tener la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. En el contexto, Dios actúa así porque el pueblo le honra con los labios, pero su corazón está lejos, haciendo que la sabiduría de sus sabios va a perecer. Entonces, la palabra representa la incapacidad muchas veces de entender la verdad espiritual. Hay un significado, una advertencia profética cuando falta la fe, cuando falta el arrepentimiento. Es importante, amado, arrepentirse de sus propios pecados para que venga, ¿cierto?, el entendimiento, para que venga la sabiduría de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero si hay una incapacidad de entender, el mensaje está enfrente de ellos. ¿Y qué es lo que está el mensaje? El libro, la palabra de Dios está con nosotros. La palabra de Dios. Pues ellos decían, no soy entendido. No podemos leerlo porque no sabemos. Quizás a lo mejor hay muchos que no saben leer, pero también la palabra se aprende por el oír, ¿cierto? Por el oír la palabra. Pero cuando las personas tienen esa capacidad y saben leer, ellos dicen, no podemos leerlo porque no sabemos leer. Ahí se demuestra, amado, la incapacidad para entender la verdad espiritual como cuenta propia, por cuenta propia. O sea, el rollo, el libro, la palabra del Señor es la revelación profética, es la palabra de Dios. El mensaje, ellos decían, el mensaje está sellado para ellos, ¿cierto? Era incomprensible. Es similar, amado, a lo que experimentó el etíope en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 30 al 35. No podía entender las escrituras sin que alguien les explicara. El libro de los Hechos dice, entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate al carruaje y camina junto a él.
Y Felipe dice que corrió para alcanzar el carruaje. Y cuando ya estuvo cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el oficial de Etiopía le respondió, ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Dicho esto, el oficial invitó a Felipe a que subiera a su carruaje y se sentara a su lado. En ese momento el oficial leía el pasaje que dice, fue llevado al matadero como se lleva las ovejas para cortarle las lanas, como si fuera un cordero. Él ni siquiera abrió su boca. Fue maltratado, humillado, pero nunca se quejó. No lo trataron con justicia, no llegó a tener hijos porque le quitaron la vida. Y el oficial le preguntó a Felipe, dígame usted por favor, ¿está hablando el profeta de él mismo o de otra persona? Entonces Felipe, partiendo de ese pasaje de Isaías, le explicó las buenas noticias acerca de Yahshua. Entonces, cuando Felipe, amados hermanos, halló al etíope leyendo las escrituras, aprovechó esa oportunidad para explicarle el evangelio, preguntándolo si entendía lo que leía. Primero lo que hizo Felipe, lo que nosotros podemos entender de este capítulo, dependió de la dirección del Espíritu. Porque dice que en 8:29 dice, entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, dependió de la dirección del Espíritu. Y empezó el diálogo de donde el hombre estaba inmerso en la profecía de Isaías. Y explicó cómo Jesucristo cumplió las profecías de Isaías. O sea, cuando nosotros, amados, anunciamos el Evangelio, debiéramos empezar donde la otra persona está concentrada. Entonces luego podemos relacionar el Evangelio con esas preocupaciones. El eunuco dice que pidió a Felipe que le explicara este pasaje de las Escrituras, que no entendía. Amados hermanos, cuando no entendemos la Biblia, debemos buscar la ayuda de otros. Para eso están los pastores, maestros, evangelistas, ¿cierto? No podemos permitir que nuestra inseguridad, muchas veces el orgullo, se interponga en la comprensión de la palabra de Dios. Hermanos amados, el oficial de Etiopía le dijo, ¿cómo voy a entenderlo si no hay nadie que me lo explique? ¿Cierto? Muchas veces, amados hermanos, algunos piensan que el Antiguo Testamento no tiene relevancia para hoy día. Pero dice que Felipe lo guió a este hombre a la fe en Yahshua usando las escrituras del Antiguo Testamento. Lo llevó a Yahshua. Entonces, a Yahshua, a nuestro Señor Jesucristo, lo hallamos tanto en las páginas del Antiguo como en el Nuevo Testamento. Toda la palabra de Dios tiene aplicación a cada persona de todas las épocas. O sea, nosotros, amados hermanos, no debemos ser negligentes en el uso del Antiguo Testamento tampoco, porque también es la palabra de Dios. Y eso lo dice, amado, en el versículo 35. Dice que entonces Felipe, partiendo de ese pasaje de Isaías, le explicó las buenas noticias acerca de Yahshua, acerca de Jesús. Entonces, amado, si nadie sabe cómo se puede entender la palabra del Señor, tenemos que buscar a alguien que nos explique. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que, por ejemplo, no han recibido a Yahshua, no han recibido a Cristo. Isaías 29:13 dice
mientras de ellos han distanciado sus corazones de mí. En otras palabras, la Reina Valera dice, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que ha sido enseñado. O sea, en otras palabras, hay una adoración superficial, hay una falta de sinceridad. Muchas veces en el culto se rinde tradiciones humanas y no de corazón. Entonces, vemos, amados hermanos, que hay diferencia entre la religiosidad externa y la verdadera devoción que es el interior, en el corazón. Compungir el corazón ante Dios. Y es un tema que el mismo Yahshua, el mismo Jesús menciona en Mateo 15, 8 y 9, que dice, lo que contamina al hombre, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Su corazón está lejos de mí. Por eso, Dios a través del profeta Isaías le dice en el versículo 14 de Isaías 29, le dice, y yo los removeré y destruiré la sabiduría del necio y ocultaré el entendimiento de los prudentes. Perecerá la sabiduría de sus sabios. Se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Por qué? Porque había hipocresía. Su corazón estaba muy lejos de Dios. El pueblo adoraba enseñanzas humanas, no por reverencia. Amado, lo que lleva a Dios a actuar de manera asombrosa para evidenciar su verdadera soberanía, es que el pueblo tiene que adorarlo de corazón, del corazón. La sabiduría dice que de los sabios era una sabiduría superficial y se escondían los planes de Dios. Entonces, esta sabiduría de estos sabios nos demuestra, amados hermanos, que la inteligencia humana no es nada ante la revelación de Dios. Por eso Proverbio 1:7 dice que la verdadera sabiduría comienza en el temor de Dios. El temor de Dios. Y la inteligencia es apartarse del mal. Entonces, muchas veces, ignorar la palabra de Dios es una sabiduría humana y eso se vuelve necedad. Entonces, la inteligencia humana se desvanece cuando intenta reemplazar la sabiduría de Dios. Ahí nosotros vemos que hay una ceguera, una ceguera de desobediencia, ¿cierto? Por eso yo decía, nadie nos ve, nadie nos conoce. Por eso Isaías decía, hay de los que se esconden de Yahweh. Hay de los que se esconden de Dios. ¿A dónde podríamos escondernos, amado de Dios? Donde vayamos está la presencia de Dios, no podemos escondernos de Él. Es insensato, amado, intentar esconderse de Dios. Entonces, amado, hay consecuencias. Hay consecuencias. Por eso ahí dice, hay de aquellos que se esconden bien adentro de las madrigueras para esconder sus planes de Dios. Ellos trabajan en oscuro. Ellos dicen así, nadie nos ve, nadie nos conoce. Entonces, amado, aunque actúen en secreto, el pasaje augura que los insolentes desaparecerán y el Señor va a traer sabiduría y alegría a los humildes, a los pobres, a aquellos que quieren alcanzar la sabiduría de Dios. Amado, no podemos irnos en contra de Dios. No podemos irnos en contra del Señor. Isaías 29:16 dice, ¿acaso la hora
la obra dirá de su hacedor no me hizo, o dirá la vasija de aquel que le ha formado no entendió. Si nosotros vemos la analogía, Dios es el artífice, Él es el supremo, Él es el alfarero. Él nos ha hecho, ¿cierto?, a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, el ser humano es la creación, es la arcilla. Él es el alfarero. Entonces, ¿cuál es la lección? Es que nosotros no tenemos el derecho a cuestionar el diseño o la sabiduría del Creador. ¿Por qué? Porque somos la arcilla. ¿Y cuál es el propósito? Se debe confiar en el proceso de Dios, en el proceso que Dios está realizando, eliminar el orgullo, eliminar la amargura para ser útiles. Amado, Juan el Bautista hace una pregunta al Señor cuando él estaba en la cárcel, cuando él manda a unos discípulos, ¿cierto?, para preguntarle al Mashiach. Y la pregunta fue esta: ¿eres tú el que habría de venir o deberíamos esperar a otro? Y Yahshua dice que le respondió: vaya y dígale a Juan lo que están viendo, lo que están oyendo. Los ciegos están viendo otra vez. Los lisiados están caminando. Gente con lepra están siendo limpia, los sordos están oyendo, los muertos están siendo levantados. Las buenas noticias están siendo proclamadas al pobre. Esa fue la respuesta de Yahshua a Juan el Bautista para confirmar, amados hermanos, su identidad, la identidad de Dios, la identidad mesiánica a través de los milagros físicos, la predicación a los pobres. Esta buena noticia es la restauración del ser humano, la restauración física, espiritual, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Dios, amado, es luz. Él viene viene a dar la luz a aquellos que están caminando muchas veces en tinieblas. Primera Juan 1:7 dice: pero si estamos caminando en la luz, como Él está en la verdad, entonces tenemos confraternidad unos con otros, y la sangre de su Hijo Yahshua nos purifica de todo pecado. Pero también hay un contraste, amado, que habla entre caminar en las tinieblas y andar en luz. Porque si nosotros vemos 1 Juan 1:6, dice: si declaramos que tenemos confraternidad con Él mientras caminamos en la oscuridad, estamos mintiendo y no estamos viviendo la verdad. Entonces muchas veces hay confraternidad que andan en oscuridad, pero eso es mentira, amado, porque no están viviendo la verdad. Es necesario vivir en la verdad, vivir en la luz. Por eso dice Juan: si estamos caminando en la luz, como Él está en la verdad, entonces tenemos confraternidad unos con otros. Los que están en Yahshua, los que han aceptado al Señor en su corazón, en su vida, y la sangre de su Hijo Yahshua es la que purifica el pecado, ya con los hermanos que son hijos de Dios, estamos en confraternidad unos con otros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y esto es relevante, amado, para una transformación espiritual, andar en la luz. Por eso, amados hermanos, cuando hablamos de este acto divino de liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado, es para librarlo de la muerte, para librarlo de la ira de Dios. Y mediante el pago de un alto precio que hizo nuestro Señor, la sangre y la vida de Yahshua en la cruz,
Es un rescate que perdona, es un rescate que restaura la relación con Dios y ofrece salvación y vida eterna, salvación y vida eterna. En aquel día, dice, en aquel día el sordo oirá las palabras del libro. En aquel día, este es el día que Dios ha hecho, amado, para nosotros, para usted. Este es el día en que aquellos que son sordos y ciegos a la verdad de Dios, si el Espíritu Santo en esta noche nos asiste, podrá oír el libro y ver en medio de las tinieblas. Dios quiere iluminar su vida, iluminar su corazón, para que usted se pueda convertir al Señor, para que pueda tener el gozo de haber recibido el mensaje de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Santificamos tu nombre es santo, Kadosh. Tu nombre, Señor, es todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias porque no haces a tu imagen y semejanza, porque eres el creador del cielo y la tierra. Gracias, Señor. A tu voluntad en cada persona que está clamando, orando, gimiendo. Asístelos en esta noche. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre, para que ellos puedan alcanzar esta luz. Ayúdalos, Señor, en sus problemas, en sus dificultades físicas y espirituales. Gracias, Señor, por esta palabra. Yahweh Jireh, que tú has provisto a Yahshua HaMashiach, Cordero que quita el pecado del mundo. Lo quita, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu espíritu. Gracias. Perdona, Señor, las deudas, así como nosotros perdonamos a los deudores. No los dejes caer en la tentación, mas líbralos del mal. Líbralos del maligno, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Gracias por haberse conectado. Y nos estaremos viendo, ¿cierto?, el próximo lunes a las 20 horas. Y también hay una página en YouTube, 7246, que puede entrar y puede compartir los videos, ¿cierto? Poner un like, inscribirse también, cosa que cuando se esté transmitiendo pueda llegar, ¿cierto? Para que usted pueda verlos en directo. Amén. Dios les bendiga y que esta semana sea muy bendecida. La paz del Señor sea con todos ustedes y nos estamos viendo. Dios les bendiga. Amén.